En esta clase vamos a ver sobre el método de Gauss-Jordan. Este método debe su nombre a Carl Friedrich Gauss y a Wilhelm Jordan. Se trata de una serie de algoritmos del álgebra lineal para determinar los resultados de un sistema de ecuaciones lineales y así hallar matrices e inversas. El sistema de Gauss se utiliza para resolver un sistema de ecuaciones y obtener las soluciones por medio de la reducción del sistema dado a otro que sea equivalente en el cual cada una de las ecuaciones tendrá una incógnita menos que la anterior. La matriz que resulta de este proceso lleva el nombre que se conoce como forma escalonada. Ahora, teniendo clara esta base, analicemos detalladamente este método con un ejemplo concreto. Sea el siguiente sistema de ecuaciones: 2x más 3y más z igual a 1, 3x menos 2y menos 4z igual a menos 3, 5x menos y menos z igual a 4. Aplicaremos luego el primer paso, o sea, que lo notaremos en forma matricial, es decir, ponemos los coeficientes que acompañan a cada una de las variables, es decir, los números. Tendríamos 2, 3, 1 y 1. 3 menos 2 menos 4 y menos 3. 5 menos 1 y 4. Estos serían los coeficientes de nuestro sistema de ecuaciones inicial. Realizado lo anterior, podemos operar con las distintas columnas y filas de las matrices, para así convertirla en la matriz identidad sin olvidar la forma del sistema. Es decir, tenemos que llegar a esta forma de la matriz, que se llama la matriz identidad, donde los elementos de la diagonal principal tienen el número 1 y los elementos que están por debajo y por encima de la diagonal principal tienen el 0. Ahora, debemos transformar el 2 de la fila de la matriz original, es decir, este número que tenemos aquí, en el 1 de la primera fila de la matriz identidad. Para realizar este paso, multiplicamos toda la fila 1 por el inverso de 2, o sea, un medio. Veamos cómo nos queda. Es decir, vamos a aplicar esta operación que tenemos aquí a toda la fila de la matriz original para poder hacer que el primer elemento dé el valor de 1. Entonces, la operación que tenemos que realizar es fila 1 por un medio. Al realizar esta operación en toda la fila 1 nos quedaría 2 por un medio, nos quedaría 1. 3 por un medio, nos quedaría 3 medios. 1 por un medio nos da el valor de un medio y 1 por un medio tenemos también el valor de un medio. A continuación debemos obtener los dos ceros de la primera columna de la matriz identidad, es decir, estos elementos que tenemos aquí, el 3 y el 5, tenemos que ver qué operación podemos realizar para que se conviertan en ceros como tenemos aquí en la otra matriz. Para lograrlo buscaremos el opuesto de los números que se encuentren por debajo del 1 de la primera columna. El opuesto de 3 será menos 3 y el de 5 menos 5. Hecho esto, multiplicaremos los opuestos de estos números por cada uno de los elementos de la fila primera, y estos se adicionarán a los números de sus respectivas columnas. Por ejemplo, en el caso de la segunda fila, se multiplicará a menos 3, que es el opuesto de 3, por cada uno de los elementos de la primera fila, y se añadirá al resultado con el número correspondiente de la columna de la segunda fila. Tenemos aquí. Entonces, estas serían las operaciones que dijimos. Serían la primera fila por menos 3 más la segunda fila. Al realizar esta operación nos quedaría el resultado. Menos 3 por 1 más 3 nos da el valor de 0. Ahora, 3 medios por menos 3 más la segunda fila, que es menos 2, nos da el valor de menos 13 medios. Un medio por menos 3
y menos 4 nos da el valor de menos 11 medios. Un medio por menos 3 y menos 3 nos da el valor de menos 9 medios. Ahora, la otra operación nos dice la primera fila por menos 5 más la tercera fila. Es decir, 1 por menos 5 más los 5 nos da el valor de 0. 3 medios por menos 5 menos 1 nos da menos 17 medios. Un medio por menos 5 y menos 1 nos da el valor de menos 7 medios. Y un medio por menos 5 más 4 nos da el valor de 3 medios. A medida que realicemos este procedimiento operando con las distintas filas y columnas de la matriz, observaremos cómo ésta se transforma en el modelo de la matriz identidad. Finalizado este proceso, encontraremos finalmente en la cuarta columna los valores de las variables. Veamos entonces cómo nos quedaría. Tenemos aquí la matriz con los elementos de la diagonal principal con los números 1, pero faltaría que el número correspondiente a 3 medios sea 0. Entonces, ¿cuál sería la última operación para que nos quede el elemento 0 como tenemos en esta matriz? Tendríamos que hacer la siguiente operación. La segunda fila, multiplicarle por menos 3 medios y sumarle la primera fila. Entonces, al realizar este proceso tendríamos los elementos de la segunda fila, tendríamos 0 por menos 3 medios, 0. Más del 1, tendríamos el valor de 1. Ahora, el otro elemento de la segunda fila, 1 por menos 3 medios más los 3 medios, nos da el valor de 0. Ahora, 0 por menos 3 medios más 0 nos da el valor de 0. Y el último elemento de la segunda fila es menos 1 por menos 3 medios y menos 1 medio nos da el valor de 1. Entonces, como nos decían, en la cuarta columna tenemos los valores correspondientes a las variables. Es decir, tenemos que el valor de x es igual a 1, y es igual a menos 1 y z es igual a 2. Resuelto el sistema de ecuaciones, podemos verificar como último paso para poder observar que las soluciones que nos dio el método de Gauss-Jordan son las soluciones del sistema de ecuaciones original. Entonces lo que hacemos es reemplazar las soluciones que nos dio este método, tenemos que reemplazar en nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, nuestro sistema de ecuaciones estaba compuesto por 2x más 3y más z igual a 1. La otra ecuación era 3x menos 2y menos 4z igual a menos 3 y 5x menos y menos z igual a 4. Entonces reemplazamos los valores correspondientes a x, que es 1, y menos 1 y z 2 en cada una de estas ecuaciones y vemos que el resultado coincide con lo que nos daba el sistema de ecuaciones original. Por ejemplo, en la primera ecuación nos queda 2 por 1, 2, 3 por menos 1 nos queda menos 3 y el más 2. Entonces esto nos quedaría un valor de 1, que es igual a 1, lo que nos decía el primer sistema. En la segunda nos tendríamos que reemplazar a x por 1, a y por menos 1 y z por 2. Nos quedaría 3 por 1, 3, menos 2 por menos 1, 2, menos 4 por 2, menos 8. Entonces 3 más 2 nos da un valor de 5 y 5 menos 8 es igual a menos 3. Vemos que se cumple en la segunda ecuación y vemos en la tercera que nos quedaría 5 por 1 menos 1 por menos y por menos 1 nos da un valor de más 1 y menos 2. Entonces 5 más 1 da un valor de 6, 6 menos 2 es igual a 4. Entonces vemos que se cumple también en la tercera ecuación
Esta sería como una comprobación para poder ver que las soluciones que nos dé el método de Gauss-Jordan son las soluciones de nuestro sistema de ecuaciones original.